Hola a todos, bienvenidos a esta presentación del proyecto de educación ambiental de la materia Ciencias Naturales de primer año de secundaria. En primer lugar, como podrá notar, el tema del presente proyecto se centra en el estudio de la contaminación de la cuenca Matanza de Riachuelo, contextualizado especialmente en nuestro partido de San Vicente, haciendo énfasis en cómo nuestras propias problemáticas medioambientales repercuten en cierta medida en la contaminación de la cuenca. En primer lugar, nos resulta imprescindible dar un nuevo enfoque al tratamiento de las problemáticas medioambientales, y un poco de esto hablan los diseños curriculares acerca de profundizar nuevos paradigmas que no se centren solamente en qué es la contaminación o cómo se produce la contaminación en una región en particular, sino especialmente en la multicausalidad de estos eventos. Esto nos permite hacer un estudio multidisciplinar y transversal del problema de la contaminación de la cuenca, de manera que no solamente trabajaremos desde los contenidos propios de la materia de ciencias naturales, sino que además trataremos de relacionar muchos de estos contenidos con los enfoques que puedan darse desde otras disciplinas como las ciencias sociales. Bueno, acá se indican los propósitos más importantes de la secuencia didáctica. En primer lugar, deseamos generar en los estudiantes un espacio de colaboración para favorecer la confrontación de ideas sobre los fenómenos naturales y tecnológicos que se relacionan con la problemática medioambiental. Por otro lado, es muy importante que los estudiantes comprendan la complejidad de los marcos conceptuales relacionados con la contaminación de la cuenca, construyendo nuevos conocimientos y ayudándolos a formar fundamentos críticos que comprendan la multicausalidad del problema mencionado. Además, se pretende plantear problemáticas conocidas y cotidianas por los estudiantes que nos permitan acercarnos desde las preconcepciones y los modelos previos que tengan los estudiantes hacia los contenidos que deseamos enseñar desde una perspectiva científica y tecnológica, ¿no? Bueno, en esta filmina podemos observar los objetivos que se pretende alcancen los estudiantes al finalizar la secuencia didáctica. En primer lugar, esperamos que reconozcan las distintas problemáticas ambientales, así como la importancia de las causas y las consecuencias de la situación presente y futura. En segundo lugar, pretendemos que los alumnos identifiquen las fuentes de contaminación, las vías de distribución y transporte, así como los mecanismos de transformación de los contaminantes, e interpreten los distintos contextos históricos en relación con las consecuencias medioambientales. Por último, esperamos que reconozcan qué aportes de las nuevas tecnologías puedan ayudar a lograr la sustentabilidad de las actividades industriales que se desarrollan en la vera del río, promoviendo su saneamiento. Muy bien, acá se muestran los contenidos específicos de la secuencia didáctica, como son los aspectos socioeconómicos, culturales y medioambientales de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, las problemáticas sanitarias derivadas de la contaminación de la cuenca, la influencia de la actividad industrial urbana y de los basurales a cielo abierto de la contaminación, y por último las acciones de remediación que puedan tomarse en el proceso por parte de las distintas organizaciones. Muy bien, para nuestra primera clase haremos una contextualización basándonos en situaciones de la vida cotidiana de nuestros alumnos. Vamos a preguntar, por ejemplo, qué actividades hacen normalmente con el agua, si conocen de dónde viene el agua que consumen, cuáles son las empresas encargadas de proveer este servicio en sus barrios, si consideran que el agua que consumen presenta algún tipo de contaminación, si son conscientes acerca de las problemáticas que puedan surgir a partir del consumo de agua contaminada, quiénes son los responsables de contaminar el agua y cuál es el cuerpo de agua que consideran más contaminado en nuestro país y por qué. Como se indica más abajo, las preguntas que se van a hacer van a ser de manera oral y van a ser anotadas las respuestas en el pizarrón para hacer como una especie de lluvia de ideas. Para la actividad número 2 vamos a presentar a los alumnos una serie de imágenes en donde se indica la contaminación de la cuenca Riachuelo y proponemos que respondan una serie de preguntas, como por ejemplo, qué sentimientos les generan estas imágenes, cuáles creen que son los problemas que se ven reflejados en cada una de ellas, qué acciones piensan que podrían ayudar a mitigar los niveles de contaminación, qué piensan que llegó a generar la contaminación del cuerpo de agua,
qué tipo de materiales contaminan y que se ven en las imágenes, cómo piensan que son las condiciones de los habitantes que viven a la vera del río. Luego, en la actividad número 3, vamos a presentarle a los alumnos el siguiente mapa del área geográfica de la cuenca Matanza-Riachuelo y vamos a pedirles que indiquen las ciudades que atraviesan, así como también si piensan que la contaminación es igual a lo largo de toda la cuenca o hay mayores niveles de contaminación en una o varias regiones específicas. Además de qué tipo de contaminación existe a lo largo de las zonas poco industrializadas que recorre la cuenca Riachuelo. Bueno, para la clase número 2, los alumnos van a visitar la página web que se ve acá abajo, en donde figura, por ejemplo, el tipo de contaminación de cada una de las regiones que abarca la cuenca Riachuelo. Para poder analizarlo, vamos a proponer una serie de preguntas, como son qué tipo de agentes contaminantes nos muestra este mapa, cuáles son las localidades con mayor contaminación de estos, con la mayor cantidad de agentes contaminantes, cuáles son las regiones donde se observa una mayor cantidad de asentamientos sin infraestructura básica y cuáles son los agentes contaminantes en el distrito en el que residen. Después, como segunda actividad, vamos a proponer que los alumnos hagan una reflexión acerca de los problemas que enfrentan las personas que viven en los márgenes del río, indicando algunas cuestiones como los requerimientos socioeconómicos, la imposibilidad de acceso a una vivienda digna, la falta de saneamiento adecuado de las zonas la zona del acceso de la salud de los pobladores, y los problemas de salud derivados de la contaminación de la cuenca. Bien, para la clase número 3, los estudiantes van a leer una noticia publicada en el diario La Nación que habla sobre cómo luego de varios años de iniciado el proceso de saneamiento del Riachuelo no se ven resultados adecuados. Como actividad de esto proponemos que elaboren un título alternativo para la noticia y que indiquen, entre otras cosas, cuáles son las principales contaminantes de la cuenca, su procedencia y cuáles podrían ser las principales acciones para lograr un cambio significativo en el tratamiento de la contaminación del Riachuelo. Bien, para la actividad número 2, los alumnos van a hacer un mapa conceptual con los conceptos más importantes que venimos abordando a lo largo de las actividades presentadas hasta ahora. Luego, en la actividad 3, se muestra un video que aborda los problemas históricos que en gran parte iniciaron los eventos de contaminación de la cuenca Riachuelo y proponemos que los estudiantes analicen ese video en base a algunos criterios básicos como son los inicios de la contaminación, las primeras actividades realizadas en el Riachuelo, la influencia socioeconómica de las actividades en la región, los problemas socioeconómicos de los pobladores de la región antes y actualmente, y a partir de ello que elaboren una línea del tiempo con los acontecimientos más importantes y representativos de la problemática. Finalmente, para la clase número 4, analizaremos de manera histórica la epidemia de fiebre amarilla que azotó la ciudad de Buenos Aires en el año 1871 y la influencia que tuvo sobre la enfermedad las malas condiciones de higiene, en gran parte derivadas de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces proponemos una serie de preguntas que permitan analizar el contexto sociohistórico del problema, como por ejemplo la influencia de los soladeros en la contaminación y especialmente en la propagación de la enfermedad, y finalmente comprender por qué actualmente la fiebre amarilla no representa un problema importante desde un punto de vista epidemiológico para la ciudad. Por último, evaluaremos las actividades hasta ahora presentadas con la elaboración de un escrito acerca de algunas de las situaciones que se presentan a continuación. Por ejemplo, para el primer caso, los alumnos van a realizar un relato describiendo cómo era la región y cuáles eran las principales actividades económicas que se desarrollaban en el año 1850, así como el estilo de vida de la gente que habitaba el lugar, sus actividades laborales y cómo esto podría llegar a repercutir en la contaminación de la cuenca. Para el otro caso, se espera que los alumnos realicen un relato describiendo cómo la situación social, económica y sanitaria de un habitante actual de la Villa Riachuelo repercute en sus condiciones de vida y de salud y cómo se desarrollan actualmente las actividades industriales
y el acatamiento de las normativas existentes para mitigar la contaminación.